Nos estamos... Estoy grabando ahí, ¿no? Sí. Les decía, bueno, les estaba hablando de los experimentos mentis que ya Galileo utilizaba y de los cuales Einstein hace algo así como el dueño. Inclusive hay un pasaje de Einstein que dice dejar a los físicos experimentalistas la demostración de que su teoría es correcta. Y su teoría es no obstante, correcta. Entonces, no importan estas referencias que yo hago acerca de ciertos momentos o pasajes de la ciencia, lo que importa es retener que no es la experiencia lo que nos da saber, sino la teoría, el estudio. Y que esas inmersiones en el campo práctico, tan de moda y tan valoradas, en realidad podrían destinarse a que los estudiantes recibieran una serie de enseñanzas sobre, por ejemplo, una teoría de la enseñanza, sobre, por ejemplo, cómo problematizar la idea de sujeto, cómo trabajar la idea de la relación entre un maestro, un aprendiz y el saber que está en juego en esa transmisión que es una clase. De qué manera se podrían planear de otras maneras, de otras formas, procedimientos para la enseñanza de estos saberes, de estas tradiciones públicas, como las llamaba, como estoy hoy, para los nombres. ¿Cómo? Steinhaus. Steinhaus, gracias Fernando otra vez. Tradiciones públicas, como las llamaba Steinhaus. Y creo que, claro, lo que pasa es que para eso habría que cambiar esta idea de el hacer como productor de saber, para poner en su lugar la idea de que el saber proviene del saber, que el saber proviene de considerar que las teorías que utilizamos en el campo educativo, pero en cualquier campo, porque la ciencia trabaja de esa manera, no provienen de la experiencia, sino provienen de otras teorías. Ayer o antes de ayer, en una lectura errática, encontré una frase de Popper que me pareció maravilloso. Popper, como ustedes saben, fue un epistemólogo notable del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Y él decía, el éxito de la ciencia está en el desacuerdo. ¿En el desacuerdo entre qué? Obviamente en el desacuerdo entre teorías. La ciencia trabaja y progresa en la lucha entre teorías rivales que intentan demostrar su validez respecto de la explicación de las cosas del mundo. Entonces, si nosotros pasamos a plantear que la centralidad de la educación, de la enseñanza, no está dada como se creyó en un momento en el maestro. Recuerden aquel viejo triángulo didáctico en el cual el saber estaba en el ángulo inferior izquierdo, el aprendiz en el ángulo inferior derecho y el maestro en el centro. Que luego fue cambiado
por el mismo triángulo. Esta es la teoría educativa que hoy pregna la educación y la idea de educación en los currícula, que en el centro está el alumno o el aprendiz, a la derecha el maestro y en el ángulo inferior izquierdo el saber. Con lo cual, en el primer caso, el saber dependía y devenía fundamentalmente del maestro. El saber que el maestro tenía sobre un determinado tema era aquel que se transmitía a los estudiantes. Y luego estaban algo así como los libros y la bibliografía como apoyo de aquello que el maestro planteaba. Hoy ese esquema ha sido reemplazado por la idea de que el centro del proceso educativo, aquel que se hace, aquel que se educa, es el aprendiz, y que entonces tiene una relación con el saber, y el que hace de apoyo, de guía, de orientación, de soporte a esa relación directa que el alumno tiene con el saber. Por eso el hacer es tan importante, porque el alumno tiene que entrar en relación con el saber a partir de hacer cosas con él. Pero eso da como resultado que aquello que se llama saber hacer, savoir-faire, no propiamente un saber. Quizá me vaya muy atrás, pero creo que vale la retrospección. Los griegos ya tenían claro que una cosa era enseñar una artesanía, hacer una artesanía, y que probablemente eso se trabajara a partir de la experiencia. El maestro hacía una sandalia y el aprendiz miraba cómo la hacía y la iba haciendo junto con él, pero que eso no era verdaderamente la enseñanza de un saber. Que la enseñanza de un saber requería de un diálogo entre un maestro, un alumno, mediados por aquel saber que se quería transmitir. La diferencia que hace Aristóteles entre experto y sabio tiene que ver exactamente con eso. Un experto puede enseñar a hacer una determinada cosa, pero no puede elaborar ni transmitir una teoría sobre eso mismo que está enseñando. El sabio es aquel que posee un saber fundamentalmente teórico y fundamentalmente comunicable. Ese es el saber que nosotros vamos a defender, es el saber que se puede demostrar, no voy a tener tiempo ahora, pero se puede demostrar que está en la base de todo saber humano, ¿sí? Detrás de todas las cosas que hacemos hay una idea. Foucault decía, bueno, hay que pensar que la gente hace cosas porque piensa, lo cual es relativamente obvio, ¿verdad? Entonces, transmitir ese saber implica pensar que ese saber no está ni en el maestro ni en el aprendiz, sino que está un poco por sobre todos nosotros. El martes yo hablaba en el horario de consulta de el nous griego, que en ningún momento Homero lo pone, ni los que vinieron luego tampoco, como estando dentro del organismo, como estando en la cabeza, o como estando en el corazón, o como estando en...
El nous es un saber, es un pensamiento que está entre nosotros. Y ese es el saber que impregna tanto al maestro como al alumno. Los alumnos, cuando llegan a nosotros, ya tienen un conjunto de saberes que les han enseñado en su familia, en su barrio, en sus amistades, etc. Conjunto de representaciones, no necesariamente válidas y no necesariamente verdaderas, que los maestros también compartimos en nuestra vida cotidiana. Pero hay a la vez un saber que ha sido elaborado por la, vamos a llamarlo así, por la humanidad, o si ustedes quieren, en nuestro caso por la cultura occidental, en todo caso por todas las culturas, o por cada cultura. Un saber que está más allá de ese saber cotidiano que nos hermana un poco a todos y nos permite comprendernos perfectamente. Y, perfectamente no, más bien imperfectamente. Y es importante que nosotros entendamos que ese saber es el que está en el centro de la enseñanza, digamos. Y que ese saber tiene cooptado ya al estudiante y tiene cooptado ya también al profesor. Por lo cual, en términos éticos, el profesor está obligado a ser escéptico de ese saber y a efectuar todas las preguntas necesarias y a poner en... Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Y a poner en duda, por lo tanto a problematizar, aquello mismo que está enseñando. Esto da entonces una idea de sujeto distinto, porque ya el saber no está en el maestro ni está en el alumno, el saber está allí como dividiéndonos. Los seres humanos estamos todos divididos, entre otras cosas, entre muchas secesiones que nos dividen, entre un saber y una verdad. Y entonces transmitir ese saber implica entenderlo en sus tres dimensiones de aparición, digamos. Un saber sabido, que es este saber de las representaciones, en el cual estamos, de alguna manera, todos cooptados, pero también, y sobre todo, considerar ese saber que falta, porque siempre falta, porque si no faltara, habríamos llegado a la verdad. Y ese saber que falta es ese saber que no se sabe, ¿sí? Saber que es, en todo caso, aquel que hay que aprender, porque ¿para qué enseñaría yo un saber que mis alumnos ya saben? Si yo estoy allí, es para enseñar un saber que mis alumnos no saben. Y para poder hacer eso, yo tengo que estar permanentemente estudiando y trabajando y desconfiando incluso de mi propio saber, porque yo sé también que mi saber es un saber al cual le falta. Obviamente, cuando yo comienzo esta clase, empiezo sobre la base de un saber sabido, sobre la base de libros que hemos estudiado ustedes y yo conjuntamente, que hemos trabajado, el del Díaz Barriga, el de Agustín, el de Edelstein, en fin, saber que está de algún modo escrito, está estabilizado allí. Pero
a partir de ahí, nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre aquello que falta en ese saber. Y finalmente, la tercera dimensión es la del saber imposible. El saber imposible es un saber, o mejor dicho, es el reconocimiento. Hola, ¿cómo andas, Ayelén? Acabo de ver tu cara ahí. Acabo de ver tu cara. Yo quería preguntarle algo acerca de esto de la teorización del saber y quién accede a esa teorización del saber. Sí. Y todos estamos en iguales condiciones a teorizar sobre el saber. Entonces, en base a eso, uno va a investigar y va a direccionar su investigación. En principio todos estamos absolutamente habilitados a la investigación del saber. Humboldt decía que la diferencia entre un profesor y un estudiante es el tiempo que cada uno puede dedicarle a la investigación. Bueno, porque obviamente el estudiante tiene una serie de tareas que cumplir dentro de sus estudios y para recibirse y demás, y el profesor puede dedicar ese tiempo a estudiar. Pero debiéramos, aunque te voy a plantear un esquema para que se entienda, no necesariamente tiene que ser así, siempre sabemos la mitad de lo que hay que saber, siempre, por mucho que sepamos. Porque, pensa, si leíste un libro, te faltaría leer otro para poder establecer algún tipo de articulación entre los dos, ¿no? Y de allí extraer algún saber. Pero cuando leas dos, te van a hacer falta leer otros dos, ¿no? Y cuando leas 8, te van a hacer falta leer otros 8. Y cuando leas 1000, te van a hacer falta otros 1000. Y así sucesivamente, ¿no? Y en ese sentido, estamos igualados profesores y estudiantes. Puede que yo haya leído algunos libros más que ustedes, puede ser, pero eso no significa que ustedes no vayan a leer más libros que yo cuando tengan mi edad. Yo tengo un hijo particularmente, bueno, claro, es profesor de letras, que ya debe haber leído infinitamente más de lo que yo leí a lo largo de toda mi vida, y tiene la mitad de mi vida. Por lo tanto, al cabo, estudiaba mucho más. Pero en principio, para saber en nuestra sociedad, yo diría que lo que hace falta es saber leer y escribir, fundamentalmente. Por eso es tan importante, por lo menos para nosotros, la alfabetización de la gente. Y la alfabetización no significa solo aprender a dibujar letras y respetar ciertos renglones y espacios y eso. Significa la posibilidad de comprender un mundo en el cual nos manejamos con nombres que en muchos casos están escritos. Cuando yo suelo ir a un país extranjero, no dominando ninguna lengua extranjera, pero leyendo más o menos bien casi todas, francés, inglés, portugués, por decirlo de alguna manera, para mí es muy útil leer los carteles, porque me indican muchísimas cosas de hacia dónde voy, dónde tengo que agarrar, qué micro tomar. Bueno, ahora también con los aparatitos, con los celulares, uno se va informando de montones de cosas. Todo eso está escrito, ¿sí? Y todo eso, por otro lado, está hablado. Entonces, para volver a circunscribirnos en el problema de la transmisión del saber en el acto educativo, porque la educación no es un proceso, justamente es un acto, es un acontecimiento. Todo el tiempo está trabajando sobre acontecimientos. En ese acto educativo, todos estamos habilitados para
aprender, y a la vez todos estamos cooptados por un saber que puede confundirnos, que es ese saber del sentido común, ¿no? Un poco algo de lo que charlábamos también en la clase pasada. Pero claro, es responsabilidad del profesor, o más responsabilidad del profesor, una cuestión ética puesta ahí, la de desconfiar de ese saber que él mismo está transmitiendo. Por eso, para nosotros el procedimiento es el de la problematización del saber. Yo tengo que trabajar con una idea de saber que incluya ese no saber y que incluya fundamentalmente ese imposible saber. Porque trabajar científicamente es básicamente trabajar con un saber que acepta y que inclusive retira de sus posibilidades la de encontrar una verdad revelada. No sabemos, científicamente no se podría aseverar que no vamos a encontrar nunca la verdad revelada. No lo sabemos. Pero sí creo que se puede decir que si se encontrara esa verdad revelada, dejaría sin efecto la posibilidad de la ciencia. La ciencia no tiene razón de ser frente a la verdad revelada. Para que la ciencia exista, debe existir siempre una imposibilidad de saber. Permítanme ser optimista en este sentido, yo creo que nunca vamos a encontrar la verdad revelada y que por lo tanto la ciencia va a seguir teniendo sentido. Pero bueno, déjenme retomar ahora entonces la idea de sujeto con la que nosotros trabajamos. Yo he leído en algunos textos didácticos que en el acto educativo hay dos sujetos, el que enseña y el que aprende. Eso es hacer coincidir al sujeto con el individuo, eso es obvio. Para nosotros el sujeto, como lo habrán leído ustedes en Eidelstein, no coincide con el individuo. Sujeto tiene dos etimologías. Una, la etimología filosófica, que la hace provenir de alma, de psique, y que lleva a la psicología a pensar que hay un aparato psíquico, digamos. Y otra etimología que la hace provenir del griego hypokeimenon, luego traducido al latín por subiectum, que significa lo que yace debajo, lo que yace delante. ¿Y qué es lo que yace debajo o delante de nosotros? Bueno, pues siempre una relación. Porque nosotros no nos constituimos como sujetos, sino en relación con un mundo, con un orden simbólico, con un orden de palabras, con un discurso, que es aquel que nos va formando. Y a partir de allí, también nos divide entre lo que se llama propiamente un otro con mayúscula, ese orden simbólico, en sus dos dimensiones, en tanto que lugar del lenguaje, como lugar completo donde están todos los significantes, inclusive con sus faltas ineliminables, y como otro histórico, es decir, como la cultura en la que nos toca vivir, que es a la vez una maniobra con el significante.
saben ustedes que en las distintas culturas, inclusive, bueno, por un lado es muy difícil establecer sinonimias claras en la traducción. Es decir, que house se pueda traducir por casa, no significa que house para los ingleses tenga exactamente el mismo sentido, el mismo significado que para nosotros la palabra casa. Quizá este sea un ejemplo muy burdo y sí lo tenga, pero hay muchas otras palabras que no. Entonces, en principio está el problema de la traducción. Pero el hecho de que cada cultura, a partir de cómo ha armado su lengua, arme su propio mundo, sea más pragmático, menos pragmático, más teorético, toda esa división que se ha trabajado entre cierta espiritualidad de los alemanes y cierto pragmatismo de los sajones, por ejemplo, etcétera. Eso no es mentira, eso existe, eso es así. Y plantea sentidos muy diversos del mundo para las distintas culturas. Entonces, al crecer dentro de esa cultura, los sujetos humanos, los parletres, los sujetos en tanto que hablamos, estamos divididos entre un otro y un sí mismo. Pero estamos divididos de manera tal que no se puede discernir qué es del otro y qué es del sí mismo. Habrán visto en Eidelstein la idea de la unión y la separación entre conjuntos, donde la unión significaría que todos los elementos de un conjunto más todos los elementos de otro conjunto, digamos otro y sujeto, todos esos elementos unidos forman un conjunto o un otro conjunto producto de la unión. En cambio, el producto de la separación no significa que se separan totalmente los conjuntos, sino que el sujeto va a quedar delimitado en aquello que sea de él y sea de lo otro, y en ese punto lo que sea de él y lo que sea de lo otro es indistinguible. Un ejemplo práctico. Muchos profesores dicen, no, lo que pasa es que Fernando está acá, pero no va a aprender nunca básquetbol porque el padre es un jugador frustrado y lo trae porque quiere que sea un gran jugador, pero el chico no quiere. Todos los chicos van a jugar al básquetbol porque los padres los llevan. Y si en lugar de jugar al psicólogo improvisado, observáramos que Fernando de todos modos es el tercer año que viene y que más allá de que no tenga una actitud que permita decir que quiere aprender muchísimo básquetbol, quizás no viene solo porque el padre lo manda, o no viene ni siquiera porque el padre lo manda, sino por algunas otras cosas, lecturas y cálculos que se pueden hacer, y que si yo comienzo a enseñarle, y si yo encuentro, bueno, cuando se corte, de todos modos nos comunicamos de nuevo, nos conectamos de nuevo, aunque sea para saludarnos. Y le enseñamos y le enseñamos con el deseo suficiente. El deseo no se puede transmitir, no se puede pasar de uno a otro, el deseo es siempre del otro, pero es probable que haya cierto contagio si yo, en lugar de transmitirle deseo por aprender a jugar al básquetbol, enseño básquetbol con mucho deseo, ¿no? Y el pibe quizás se contagie de eso y los resultados puedan ser distintos. Por supuesto que esto es siempre una hipótesis,
pero son hipótesis que nosotros en nuestra enseñanza seguimos. Y hipótesis en los cuales, a través de las cuales guiamos nuestra enseñanza y la vamos transformando, inclusive en el día a día y con cada alumno en particular, o con cada jugador en particular. Entonces, ese sujeto, que ya no coincide con el individuo, en el triángulo didáctico que imaginábamos recién, donde ahora vamos a poner al saber en el centro, al profesor en el ángulo izquierdo inferior, y al aprendiz en el ángulo inferior derecho, en ese triángulo, el sujeto no va a coincidir con ninguno de estos tres entes tangibles: saber, maestro, aprendiz. El sujeto va a aparecer en el medio, en la relación que se establezca entre el saber, el profesor y el alumno. Si ustedes quieren, esquematizando nuevamente, podríamos trazar las bisectrices de ese triángulo, es decir, hacer partir una recta que, partiendo de cada vértice, corte exactamente en la mitad a la recta opuesta, y en el medio nos va a quedar un punto sin dimensiones, y ese punto sería propiamente el sujeto, que obviamente estaría allí dividido entre un saber y una verdad, entre un sí mismo y un otro. Muchas veces enseñar significa no prestar atención a lo que sea significativo para ese sujeto, sino prestar atención a aquello que es, permítame la palabra, no revelada, pero sí verdad. Por ejemplo, que el básquetbol es un deporte de equipo, y si el pibe está convencido de que jugar al básquetbol es picar la pelota de un aro al otro y tirarla él solo, sin prestar atención a sus compañeros, nosotros tenemos que estar allí para decirle que eso no es básquetbol. Y lo mismo pasa con cualquier otro tipo de deporte, ¿verdad? Que entienda que no es solo lo que él hace o lo que los otros hacen, que hay una lógica intangible, algo que debe aprenderse, que orienta las acciones, que las hace incluso buenas o malas, que las hace mejores o peores, o más oportunas o menos oportunas. Eso es propiamente enseñar. Eso es enseñar dirigiéndose hacia lo que no se sabe. Probablemente el chiquito sepa driblear muy bien. Sí, pero lo que no sabe es cuándo dejar de driblear, cuándo pasar, a quién pasar, cuándo dejar de driblear para lanzar, cuándo aprovechar que un compañero está mejor ubicado y entonces dejar de driblear para pasarle la pelota a él, cuando no hay la posibilidad de un pase gol, por decirlo de alguna manera, y es preciso reiniciar la jugada con un pase de seguridad hacia otro compañero, etcétera, etcétera. Todo eso él no lo sabe. Y no vemos cómo él podría aprenderlo si no se lo enseñamos. Pero para poder enseñárselos, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es nuestra propia crítica de los análisis que hacemos del básquetbol en este caso, o del deporte que queremos enseñar. Es decir, en lugar de acríticamente enseñar lo que nos enseñaron en el profesorado,
ponernos a estudiar y trabajar y ver qué análisis realmente son oportunos para enseñar mejor un deporte o la gimnasia o los juegos. Eso obviamente va a venir en la otra unidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablemos de las prácticas corporales propiamente dichas, y por lo tanto, de qué manera nosotros decimos que hay que analizarlas para poder transformarlas en educativas, sin por ello perder la idea de que la gente aprende efectivamente esa práctica corporal y no cualquier otra cosa, ¿sí? De qué manera nosotros, dándoles saber a los chicos, les estamos dando también independencia y libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, en este esquema, obviamente, no se trata solo de cambiar objetivos por contenidos. Se trata de trabajar muchísimo sobre los contenidos, entender muy bien cuáles y por qué pueden ser incluidos dentro de la educación y cuáles y por qué no, qué selección vamos a hacer. Luego, en todo caso, de qué modo, o sea, qué sentido tendría o para qué enseñaríamos eso, qué sería enseñar eso, qué estaríamos enseñando al enseñar eso y qué sería enseñarlo. Enseñarlo puede ser no enseñar las 4 técnicas fundamentales, sino enseñar la lógica y actuarla, por decirlo rápido. Y recién, en última instancia, preguntarnos por cómo enseñaríamos ese contenido. Implica entonces también cambiar una idea de sujeto. Una idea de sujeto que coincide con el individuo, que es un sujeto que se desarrolla, crece, madura, etcétera, etcétera, que es factible de ser homogeneizado por edades, por estadios evolutivos, etcétera, etcétera, por un sujeto del cual, en rigor, no sabemos nada, porque no se va a constituir hasta que no se constituya la relación de enseñanza. Yo no puedo saber cómo van a ser ustedes o qué van a hacer ustedes cuando yo intente enseñarles educación física 5. Profe, perdón, pero en este caso, porque yo voy elaborando algunas cuestiones, estoy tratando de seguir como minuciosamente el análisis. El sujeto, en lo que yo interpreto, sí está determinado acá. Y está determinado por el saber. ¿Por qué? Y porque si la relación maestro-aprendiz está condicionada por ese saber, que no está ni en el maestro ni en el aprendiz, por Sí, pero consiguiente, tanto maestro como aprendiz están ese subordinados saber al no es saber. ese saber no es solo un saber sabido, es un saber que no se sabe también. Es un saber que falta. De todas maneras hay una operación del saber absoluto, porque esto de presentar que el saber es, o sea, que hay un saber imposible de saber, que hay un saber que falta y un saber que está,